Sí, José Morales, profesor de arte, exalumno de arquitectura también. Y es bonito ver cómo las inquietudes, ustedes mismos lo contaron también, pese a que no los conozco, se van haciendo coherentes a lo largo de sus vidas y van desembocando en este tipo de acciones concretas. Ahora, viendo que esto es de innovación también, viendo que están poniendo a prueba esto, hay varios puntos que cubrir también propios del diseño, por ejemplo la estética, las normas que se aplican, la parte económica. Uno podría pensar que esto de la prótesis podría acogerse tal vez al subsidio de mejoramiento de las casas, por ejemplo, cubrirse por ahí y participar de una segunda etapa después de la construcción. También uno podría pensar que pudiera ser parte de una ampliación, no solamente mejoramiento, sino parte de ese subsidio y cómo las normas se acogen a eso, cómo estos terrenos chicos pueden convivir normativamente con estos volúmenes que salen, y también la parte estética. Ya en muchos contextos, por mi trabajo lo veo en el arte, la fotografía, el arte en general está muy incidido en nuestra cultura por lo que dice la aristocracia, por lo que los cánones estéticos, en fin, que imparten la moda, incluso hablando de moda ya en este término de innovación, el cual yo no soy muy cercano, pero en ese sentido la gente imita un poco el volumen minimalista porque está de moda, imita otro tipo de cosas porque está de moda, y perfectamente esto podría llegar a ser una manera de instalarse mucho más, digamos, con mayor consumo de parte de las personas también tomando eso. Y así hay muchos otros puntos de vista. Entonces, me imagino que ustedes los ven. El profesor Pedro Villana dijo qué inquietudes hay respecto de sus posibles proyecciones. Entiendo que están en una etapa de probar, de hacer, pero también está lo otro, y es parte de esto de la innovación. Entonces, preguntarles cómo han ido transcurriendo esas inquietudes, ese tipo de reflexiones. Sí, lo conversamos también con el equipo. O sea, la idea de tener distintas prótesis era poder adaptar a distintas posibilidades o espacios que pudieran tener las viviendas sociales. Las viviendas sociales tienen espacios a veces bien chiquititos, 1,40 m al deslinde, 3 metros de patio. Entonces por eso también está la tecnología de invernadero pequeño, invernadero grande. El invernadero grande puede estar para el patio, el invernadero pequeño puede estar en ese espacio más pequeño. Y la estética creemos que sí es importante. Por eso ahora las prótesis que probamos en la realidad fueron prótesis que no están autoconstruidas por las familias, que no tienen una estética, que si bien nos preocupamos de la estética, no fue el foco principal. O sea, el foco principal fue que quedaran bien aisladas, que las mediciones científicas se pudieran hacer bien. Entonces por eso para nosotros la segunda parte, ya entendiendo cuáles son las mediciones científicas, se puede andar con estos otros factores de la estética, la autoconstrucción, como una segunda etapa. Eso también para nosotros es un sueño, como lo hemos planteado en el equipo también. Mi nombre es Elena Mayorga, soy profesora de arquitectura en otras universidades. Primero, felicitarme porque encuentro una idea excelente lo que han hecho. O sea, yo vi el afiche y me motivé a venir con un grupo de alumnos de otra universidad porque lo encontré súper interesante. Así que, antes que nada, mi más sincera felicitación. Y les quiero plantear una duda, o quizás puede ser una reflexión, que a lo mejor se puede considerar más adelante, porque yo sé que están en estos primeros ensayos, ¿cierto?, que tiene que ver más con la parte técnica y el aporte a la temperatura y otras cosas, que apunta a los aspectos identitarios de la prótesis, de cómo se pueden asignar usos, ¿cierto?, a estos espacios. Un poco el programa que podrían tener estas prótesis, donde siempre falta en la casa, ¿cierto?, espacios apropiados, a veces, no sé, como tú decías, secar ropa, leña, pero también las viviendas adolecen de espacios para otros usos dentro de la familia, y cómo estas prótesis a lo mejor podrían ir acompañadas con usos, ¿cierto?, que vayan dotando de identidad. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con los alumnos a veces en ciertas caletas, que se secan mariscos, se secan algas, o en otras partes se seca lana, de cómo podría en la prótesis
ser un valor agregado, ¿cierto? Y tender a que sea una vivienda que de alguna manera, lo que se llama la vivienda que es productiva, de cómo este espacio puede ayudar a incrementar de alguna manera los ingresos de la vivienda. Eso por una parte. Y la otra duda que más salta es cómo podríamos integrar, dado que estamos en una zona que es eminentemente lluviosa, ¿cierto? Y como es prótesis bioclimática, que considera ciertos rasgos del clima, de integrar las aguas lluvias, la copia de las aguas lluvias, a lo mejor dentro de esta prótesis, que en un momento, aprovechando lo mismo de la temperatura, se pudiera calentar y reutilizarse dentro de la vivienda. Esas son como dos dudas que me quedan. Hola Elena, ¿qué tal? Yo me acuerdo que, bueno, coincidimos en la ARCIS. Qué bueno que viniste. Oye, sí, de hecho, en algunas imágenes igual se veía que alguno de nosotros mostró esta idea de la prótesis que calienta, digamos, para el invierno. Es como partir un poco al revés, porque claro, es como desarrollar algo bien concreto de un sistema. O sea, respondiendo a tu pregunta, principalmente esto de las prótesis, al comienzo era una retícula espacial cuya base era modular y se podían enchufar y desenchufar o integrar cosas de distintos ámbitos, entre ellos bidones para acumular agua, lluvia, etc. Entonces, claro, o sea, la idea es flexible y también había una parte del proyecto que planteaba la generación de una especie de atlas con este programa del que tú hablas, de una especie de atlas de la región donde tú dijeras, mira, aquí las necesidades o el programa puede ser tal, puede ser tal. Eso es un proyecto interesante de desarrollar. O sea, hay que basarse en esta especie de ecosistema de investigación que hemos ido generando para llevarlo a cabo, poco a poco, con estudiantes, como decíamos, que eran como hormiguitas que iban por cada uno de los rincones de repente de la ciudad o de los lugares que estábamos analizando. Sin ellos no habríamos alcanzado a visualizar este tipo de intervenciones o las diferencias que había. Entonces, claro, es como un proyecto de largo aliento, es como una matriz, más que nada, una matriz libre que se puede ocupar dependiendo del programa de cada lugar y de cómo esta arquitectura adaptativa, o sea, arquitectura que no es adaptativa se transforma realmente mediante prótesis en una cosa más adecuada. Porque tú, perdón, una pequeña intervención. Tú hablas de Christopher Alexander, ¿cierto? Sí. El lenguaje de patrones. Sí, yo también como que lo he revalorizado, porque está como un poco en ese mismo lenguaje de patrones, quizás como por las identidades, ¿cierto? En esta corte transversal que uno hace de mar a cordillera, ir estableciendo patrones de uso, depende de las condiciones. Exacto. Sí, de hecho, Alexander es un autor que a mí me parece muy interesante y muy despreciado, sobre todo por los estudios de arquitectura, porque claro, en su momento él cuando publicó estos libros, había un crítico que lo destruyó. Dijo, este tipo es la no arquitectura, es la anti-arquitectura, y él realmente lo que planteaba era la utilización de esta un poco reducción de los actos a objetos. Entonces, bueno, ahora fíjate lo que pasó con eso. El tipo dentro del mundo informático es un autor hiper reconocido y un pionero, y es arquitecto y matemático además. Entonces es un autor que vale la pena explorar, y sobre todo con estas soluciones que son a pequeñita escala y con intervenciones mínimas. Él va como mucho al hueso del acto y la función y todo eso. Después ganaron los otros. Para mí ganaron los malos. Ganó Ornamento y Delito, ganó Le Corbusier, etc. Darth Vader, exacto. El lado oscuro, el racionalismo y todo eso. Pero vale la pena explorar el lado B de lo que todavía no nos han contado, o que hay que escarbar, hay que escarbar. La curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo, es como eso. ¿Sí? Ahora, Pedro. No, yo quiero tirar al respecto de eso, digamos, que están preguntando qué pasa después, qué pasa después, qué pasa después. Yo ya voy a empujar a Delphi a que tengamos una propuesta de sueño. Todo lo que hemos hecho en la humanidad, alguna vez lo soñamos. O sea, soñar es gratis, además. O
sea, si no hay sueño no se hace nada. Todo lo que se avance es un sueño anterior. Así que sueña nomás tranquilo, es la primera cuestión. Entonces, ¿en qué queremos soñar con los ingenieros, digamos? De los ingenieros, ¿no? En que, claro, durante los años 60 pensábamos que la gente hubiera acceso a la energía. Acceso. Después empezamos con el cuento de la eficiencia energética. Y ahora estoy escuchando la parte C, energía cero. Ni siquiera acceso, ni siquiera eficiencia, es energía cero. Estamos hablando de una cosa importante. Bueno, nosotros estamos en energía positiva, es decir, que la vivienda, el edificio, entrega energía. Ya nos pasamos por otro lado. ¿Ya? Con eso arruinamos a las empresas eléctricas de todo el planeta. ¿Ya? Y a las petroleras, pero que entregue energía, es un sueño, ¿no? Que toda la ciudad entregue energía. Porque la ciudad es un receptáculo gigantesco de energía. La cantidad de energía solar que cae sobre Concepción supera lo que Concepción consume en años. Entonces, bueno, es un desafío, hay que soñar para allá, ¿no? Entonces, claro, energía cero, pero bueno, energía positiva, digamos. Pasémonos de largo. Bueno, en estas casas en Los Ángeles, en realidad se generó como 40% más de la energía que se consumió. Claro, claro. Pero otra cosa más, nosotros estamos para poder más anzuelo para todos, anzuelo. El otro anzuelo es que a mí me encantaría de repente que la muralla se pudiese comer. O que el techo se pudiese comer. Estamos en el tema de las ciudades comestibles. O sea, en vez de plantar plantas orientales en las calles, plantemos manzanos, y en vez de colocar plantitas raras en las plazas, pongamos lechuga y lleno de comida en la ciudad. Y nadie se la va a robar porque está lleno de comida en la ciudad. Y la ciudad se va a poder comer. Y no es chiste. Bueno, soñemos, entonces vamos dando. Ya teníamos nosotros la miquita de la ciudad comestible. Entonces ya están apareciendo las poblaciones, los huertos comunitarios, y están apareciendo las prótesis verdes en las murallas, las prótesis verdes en los techos. Los chinos están haciendo una ciudad completa, verde entera. Ahí va, hay plata, digamos. Pero para allá va la moto. La moto va a que la ciudad sea de energía cero y ojalá entregue energía, porque se requiere energía para otras cosas, pero además que se pueda comer. Y metámosle más cosas, más prótesis. Entonces es el desafío del sueño. Es eso. Hay una pregunta aquí. Yo quería. Pero es que quería argumentar un punto más. Que si bien lo de la identidad y lo de la vivienda productiva, yo creo que si bien, claro, podemos caracterizar la zona y la podemos dividir y podemos ir sacando información, informar este atlas, yo creo que siempre tenemos que tener algún método también de recoger información para un diseño participativo. O sea, nosotros pensamos tener un usuario en una segunda etapa. Cuando tengamos su usuario, ¿cómo tenemos una metodología para recoger la información con él y saber puntualmente qué es lo que quieren esas familias? Y dentro de la industrialización de nuestra prótesis poder responder a esa necesidad puntual. Ese es como también el desafío. Te quería complementar que a propósito de autores como Christopher Alexander, hay un holandés, Habraken, que habla de la arquitectura de soporte, como que en el fondo la identidad la pone el usuario, tú le das un soporte y es completado por quienes habitan la casa. Sí, es muy interesante además porque claro, resulta que ahí uno se da cuenta que Alejandro Aravena no es el que inventó los soportes, Eso le digo yo, sino que fue este Habraken. Pero eso tiene su origen en los años 70 con estos autores, sí. No tengo nada contra Aravena, lo que pasa es que claro, la innovación, claro, finalmente tiene que ir por el lado un poco de adaptar las ideas a ciertos contextos también y entenderlas de dónde vienen. O sea, antes de copiar lo trendy y decir, oye, esto realmente es bueno, hay que darle una vuelta. Yo soy Manuel Venegas, trabajo en el Serviu, estoy a cargo del tema de la calificación energética de vivienda. Yo me acuerdo de haber conversado con Jimmy hace un tiempo, no mucho, de que ver la posibilidad de ver estos temas como parte de los subsidios de crear servicios, o sea, el mejoramiento térmico, etc. Y caballero acá adelante creo que hizo la pregunta, pero pendiente, y yo tampoco sé bien cómo te fue en esas reuniones. Sí, nosotros tenemos, en el proyecto tenemos el apoyo del Ministerio y del Servicio justamente porque lo planteamos así. Planteamos de que el proyecto pudiera avanzar a futuro, a que se pueda, ese es nuestro norte, como que se pueda convertir en un subsidio. Que una de las herramientas o de las formas de bajada que llega a la familia sea a través de un subsidio. Otra también es a través del manual que se descarga, se compra y se puede armar. Entonces, como
como tener distintas estrategias o formas de que este producto, entre comillas producto, le pueda llegar a la familia. Entonces sí, sería ideal que pueda hacer a través de En este eso. momento Sí. no existe ese programa, pero Sí, se podría trabajar en ello. sí, se podría. Sí. Bueno, era sobre lo mismo. Es que estaba pensando cuando dijiste tú algo de largo aliento. No, yo creo que el largo aliento no puede ir la academia detrás de la realidad, de lo que está pasando. Yo trabajo justamente en el PPF, trabajo con mejoramiento de vivienda, mejoramiento térmico. Todavía no hemos revisado proyectos de fotovoltaico, digamos, que va a ser. Pero ya hay subsidios para proyectos de placas. Sí. O sea, ya los pilló el tiempo ustedes. O sea, ellos tienen que apurarse. Porque si no, digamos, la realidad va muy rápido todo. Sí, es verdad. ¿Ah? Sí, Y la segunda comentario es que pensaba, ustedes han registrado, han hecho mediciones sobre el comportamiento. Yo todos los días reviso proyectos, digo, y nunca revisamos cómo fueron los resultados de los subsidios de mejoramiento térmico. No medimos eso. O sea, ahí hay algo pendiente también. Nosotros hicimos un estudio, como te comentaba ahí, esas fotos son un estudio de los reacondicionamientos térmicos, ¿no? Claro. Y se vio que el ahorro energético era más o menos del 30% con los reacondicionamientos, ¿no? Y se dieron un montón de comentarios al mismo. Yo tengo entendido que con los 3 PFs igual tú puedes subsidiar estos elementos, digamos, ¿no? Lo que no se puede hacer, y ahí quedamos un poco digamos, en deuda, es que nosotros queríamos poder que este efecto de las prótesis pudiera ser considerado en la calificación energética. Y eso lamentablemente no se pudo hacer. Hoy día no hay cómo incorporar el ahorro que te da una prótesis en la calificación. O sea, para la prótesis la calificación no reconoce la prótesis. Eso yo diría que desde el punto de vista normativo es lo que falta y que deberíamos trabajar para ello. Y los que pertenecen al CERVIO-K les pedimos apoyo en ese sentido para poder modificar eso y que de alguna forma se incorpore el tema, digamos, a la calificación. El resto yo diría que es posible, no veo por qué no pueda un proyecto 3PF considerar eso. Mi nombre es Ricardo Soto, soy arquitecto y tengo 2 preguntas. Una respecto a lo que uno ve en las prótesis como producto. Generalmente uno cuando se da las especificaciones técnicas de todo lo relacionado con eficiencia energética, se da el payback. ¿Cuánto invierto y cuánto tiempo el ahorro me genera una ganancia? Eso en primera parte, saber cuánto es el payback más o menos que tienen calculado, no sé si lo tienen calculado para las prótesis. Y lo otro, la estrategia de diseño, herramientas o métodos de diseño que, por ejemplo, yo trabajo en temas de emprendimiento y nos recalcan generalmente cuando trabajamos en diseño de productos o servicios el tema del codiseño, del design thinking y entender quién es el que realmente tiene el problema, si es la vivienda o son las personas. Entonces, ¿para quién trabaja este grupo de investigación? Si es para los problemas de la vivienda o de las personas y entender realmente cuáles son los problemas que tienen las personas y empezar el proceso de diseño desde el levantamiento de información de ahí. O sea, lo que es reiterativo cada vez que entramos en procesos de diseño en relación a productos y servicios, sobre todo en temas de innovación, es trabajar desde el primer momento con la gente, más que con el objeto del laboratorio. Son esas dos las preguntas que tengo. El payback no lo hemos calculado. Cuando partimos dijimos no nos interesa el payback, porque en la prótesis pequeña probablemente sí te interesa el payback, pero en la prótesis que esperamos aumentar más, que es la más grande, es muy difícil darle un valor monetario a los metros cuadrados extra que tú puedes hacer cualquier cosa. La idea es que la ampliación se pague con los ahorros energéticos. Eso es un poco lo que buscamos más que un payback.
Claro, o sea, tú en vez de gastar una plata para emplear que no vas a recuperar nunca, bueno, por lo menos vas a poder recuperar esa plata, te va a quedar un espacio útil para otras cosas en un tiempo razonable. Eso no ha sido nuestro tema. Yo personalmente he sido siempre partidario de hacer esos análisis de rentabilidad, pero cuando uno ve cosas fuera de lo común, por ejemplo, de repente uno dice, voy a instalar iluminación LED en las casas. Entonces yo digo, bueno, veamos, a ver, porque los recursos son limitados, entonces veamos si qué conviene más, instalar LED o tiene un mayor impacto con ese mismo dinero hacer otra cosa, ¿ya? En ese sentido es bueno, pero aquí, como digo, yo soy de la escuela del payback, pero aquí no lo pusimos en primera línea, digamos. No fue un proyecto más. O a través de un subsidio, al momento de que vayan a mirar ese subsidio, ellos van a mirar eso. No, claro. no lo vi. No, lo que pasa es que de nuevo sigue estando Darth Vader detrás. O sea, aquí hay un tema importante. O sea, ¿en qué se gana la plata Angelini y Luxit? En la energía, en el petróleo, esas cosas. Digamos, y Mate haciendo papel confort para, bueno. Pero hay una gran fuerza en esa cosa que impide que las cosas cambien. Digamos. O sea, que estar conscientes de eso. Entonces, si preguntáis, instala LED. Yo te digo, ya, instala LED. ¿Ya? Yo, en mi casa, compramos LED en China, a Lucas la ampolleta de 9 watts. Y saqué todas las lámparas de 25 watts, eficientes ya a altura, y las cambié. En toda la casa. 15 lámparas. Me costaron 20.000 pesos las ampolletas para mi casa y la de mi hijo. Compramos 20 ampolletas, que duran 50.000 horas. O sea, una lámpara de esta dura, o sea, una antigua eficiente de colita, digamos, dura 10.000 con suerte. Y al mes siguiente, la cuenta me bajó de 40 lucas a 15, así que pagué la inversión en un mes. Si quieres un payback, ahí tenés un payback, cambio a LED. En un mes vaya a ahorrar la plata. El resto de plata que se gastaba es el microondas y la lavadora, pero la luz me bajó la cuenta en un mes, pagué las ampolletas. Es que hay una respuesta y hay una respuesta. ¿Viste? Ahora, ¿por qué eso no es popular? ¿Por qué no está colocado en el mercado? Pregúntale a Endesa, que creo que es de los canadienses o los chinos, no sé, ¿a dónde quedó Endesa? O sea, pregúntale por qué seguimos gastando energía cuando hay tantos elementos para ahorrarla. Entonces, en ese sentido, estas cosas siempre van a tener un problema para entrar políticamente en encontrar recursos para hacer la cosa. Pero si me preguntáis por el payback, por ejemplo, de las LED, fantástico. Y yo creo que las prótesis también se pagan y rápido, 2 años. Entonces hay una cosa que efectivamente hay que calcular, pero va a estar siempre entre medio el lado oscuro, ¿no? Que te va a frenar todo el... La realidad, sí, pero siempre efectivo. Mira, una vez fuimos, ubica las cocinas brujas, ¿no? Estas cosas, una cosa que se inventó a fines del siglo pasado, digamos. Fuimos con las cocinas brujas donde Don Francisco, que nos llamó, estábamos con la feria y fuimos a Sábado Gigante. A las cocinas, digamos. Y el viejo nos preguntó, es súper pesado. No, porque el tipo, usted lo ve, señores, pero cuando se siente así, y empieza a jotear a las mujeres, es un desastre. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? No, permite, si usted tiene cocina a gas, por ejemplo, va a ahorrar la mitad del balón de gas al mes, que es lo que se lograba con la cocina bruja. No, sáquelo de aquí porque uno de nuestros pisadores es Lipigas. No pudimos, o sea, eso siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Si tú vas a hacer una cosa que ahorra energía, el gigantesco poder de la energía va a estar ahí moviéndote para el otro lado. Entonces, es parte del juego. Pero hay que hacer cabeza dura, pues si no... Así que eso de calcular no es serio.